Muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de la controlabilidad. En la clase anterior, nosotros estábamos asumiendo que el sistema podíamos controlar todos los estados. En el sistema podíamos controlar todos los estados. Ese no siempre es el caso. Por ejemplo, acá nosotros estamos ilustrando un sistema donde la entrada como tal, que es esta entrada U, tiene influencia sobre el estado X1, tiene influencia sobre el estado X2 y tiene influencia sobre el estado X3. Pero en un sistema, disculpen aquí, sobre el X3, pero no siempre este es el caso. Imagínense, por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos acá a la derecha, en un esquema donde x1 punto es igual a menos 4 por x, este x1 no necesariamente va a tener influencia, no va a tener influencia de la entrada del sistema con la que nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros hablamos de controlabilidad, casi siempre estamos hablando del hecho de que la entrada va a poder llevar a todos los estados a un estado en específico. Claramente, si nosotros no tenemos influencia de la entrada en un estado, definitivamente ese estado no es controlable. Les pongo otro ejemplo que nosotros podemos ver aquí por inspección. Lo que nosotros podemos ver acá es que x1 punto, vamos a escribirlo por acá de hecho, vamos a decir, disculpen, vamos a escribirlo en la pizarra. Lo que nosotros estamos viendo acá es, según lo que teníamos acá, es que x1 punto, ¿verdad? Lo vemos por aquí, lo vemos en la presentación, x1 punto es menos a1 x1, ¿verdad? Esa es la cosa. Entonces sería x1 punto es igual a menos a1 x1, ¿verdad? En el primer caso, más u, y así por el estilo. X2 punto sería igual a menos a2 por x2, ¿verdad? Aquí está. Más u, y x3 punto va a ser igual a menos a3 por x3 más u. Aquí es bastante claro, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos escribiendo ahí. Ahí es bastante claro que la entrada tiene influencia sobre los tres estados y por inspección nosotros podemos ver que ese es el caso. Vean el segundo caso. En el segundo caso, este es el primer caso, en el segundo caso nosotros tenemos que x1 punto va a ser igual a menos a1 x1. ¿Ah? Nada más, no tenemos entrada y los otros dos sistemas son exactamente iguales. Entonces los voy a copiar por acá. Perdón, voy a copiarlos por acá. Entonces los copio, los pego. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Tenemos que los otros dos sistemas son exactamente iguales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es que este estado que nosotros tenemos acá definitivamente no va a tener influencia de la entrada con la que nosotros estamos trabajando, a diferencia de los otros dos estados. Vean que ese es el caso de lo que nosotros estamos presentando en estos diagramas. En el primer diagrama, x1 punto es menos ax1 por x1 más u, etcétera, etcétera. Aquí nosotros vemos que no hay ninguna influencia de la entrada ni desde la entrada directamente ni desde los otros estados. ¿Por qué digo de los otros estados? Porque imagínense que nosotros tuviéramos este sistema de acá y este sistema de acá, en lugar de solamente decir esto, tuviera un 1 aquí. ¿Qué quiere decir? AX1 por X1 más X2. Entonces, si ese fuera el caso, si nosotros tuviéramos un 1 acá, entonces tendríamos que este sistema de acá tendría no solamente este menos AX1 por X1, sino que tendría, por ejemplo, aquí un X2. Entonces, aquí es un poquito menos intuitivo, pero el asunto es que el sistema efectivamente sería también controlable. ¿Por qué?
Porque resulta que x2 tiene una influencia desde u y x1 tiene una influencia desde x2. Y por lo tanto, querría decir que nosotros podemos influir sobre x1 a través de x2 directamente. Entonces, lo que tendríamos nosotros en estas gráficas es que, por ejemplo, x1 punto sería esto, y vamos a borrar estas cosas de acá. Aquí se borran de manera menos efectiva. Mejor voy a darle control Z. Ahí está. Entonces, lo que nosotros tendríamos en este caso es que directamente este x2 tendría, por ejemplo, una influencia por acá. Entonces, así como nosotros lo estamos describiendo, entonces lo que nosotros tendríamos sería que la influencia de x2, disculpen que aquí estoy tratando de hacer la flechita, la influencia de x2 sería, de u sería a través de esta línea de acá y esta línea de acá, que estarían influenciando directamente lo que nosotros vendríamos trabajando. Entonces ahí habría controlabilidad. La manera de encontrar la controlabilidad, la herramienta con la que nosotros podemos encontrar la controlabilidad es a través de la matriz de controlabilidad. La matriz de controlabilidad depende únicamente de la matriz de estados y la matriz de entrada. No depende de la matriz de la salida porque tiene que ver con la manera en la que nosotros accesamos los estados con los que hemos venido trabajando. Entonces, un sistema es controlable si la matriz de controlabilidad, esta matriz que nosotros tenemos acá, que dado A y B, sería B por AB por A cuadrado B por A a la n menos 1 por B, donde n es el orden del sistema, es decir, si tenemos un sistema eh, de orden 2, entonces sería B por AB, que A1, ¿verdad? Por B, tiene rango n. Eso lo podemos tiene rango completo, lo podemos determinar con el determinante del sistema. Y de esta manera, lo que vamos a hacer en el próximo video es determinar la controlabilidad de un sistema. Este es el ejemplo 12.2, utilizando la matriz de controlabilidad tal cual la presentamos en la presentación anterior. Eso lo vamos a hacer en el otro video. Entonces nos vemos en un momento.